Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Bueno, en esta mañana vamos a estar hablando sobre la resurrección, pero antes vamos a estar puestos de pie un momentito, coja su Biblia en su mano. Y diga conmigo: yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo. Mi mente será transformada por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor, porque yo soy lo que tú dices que soy. Yo tengo lo que tú dices que tengo. Y yo puedo hacer lo que tú dices que puedo hacer. Gracias, Padre. Amén. Y vamos a buscar en Lucas capítulo 13. Como les dije, vamos a estar hablando sobre la resurrección. Mayormente yo he oído muchos mensajes sobre la resurrección de Jesucristo y muchos de ellos dedican a exaltar su resurrección como que venció a la muerte y es verdad, eso fue, él venció la muerte. Pero le digo sinceramente, yo no, que tenga memoria, no he visto un mensaje que hable los efectos de esa resurrección en nosotros. La Escritura nos enseña a nosotros que Jesucristo resucitó entre los muertos, pero también nos enseña que tú y yo resucitamos juntamente con Él. Antes de usted venir a Cristo, usted estaba muerto espiritualmente, aunque físicamente tenía vida. Pero estaba separado de Dios, que eso es lo que se llama muerte espiritual, separado de Dios. No es que tu espíritu estuviera muerto, no, tu espíritu estaba vivo. Imposible que estuviera muerto. Los espíritus no mueren. Usted sabe que una persona, aunque no sea cristiano, es eterno. Algunas veces nos creemos que solamente los que son eternos son los cristianos, que hemos recibido vida y vida en abundancia y pensamos que nosotros somos los que somos eternos. Todo ser humano es eterno. Va a vivir para siempre, aunque muera físicamente. Ahora, la diferencia es si mueres en Cristo o mueres fuera de Cristo. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Esa es la diferencia. Pero todo ser humano, aunque sea un asesino, el pecador más empedernido, que no se haya arrepentido, cuando muera, sigue vivo. Cuando muera físicamente. Porque nosotros somos ¿qué? Somos un espíritu, tenemos un alma, que es nuestro razonamiento, nuestra mente, nuestras emociones, y poseemos un cuerpo. Y con este cuerpo nosotros lidiamos en este mundo. Jesús tomó un cuerpo para poder lidiar con nosotros cuando vino aquí a la tierra. Pero ahora Él tiene un cuerpo glorificado. Y nosotros tenemos prometido también un cuerpo glorificado. Pero es bien importante que nosotros nos identifiquemos con su muerte, porque morimos con Cristo, pero somos vivificados con Él. Todo creyente tiene vida. Y cuando la Biblia habla sobre vida eterna, no está hablando largura de días y de años. Está hablando de que tú tienes la vida de Dios en ti, la que hace que Dios sea Dios.
En el griego se usa la palabra zoe, que quiere decir la vida de Dios. La posee todo cristiano, aparte de que posee el Espíritu de Dios morando en ellos. Esto es bien importante porque tenemos que tener conciencia, no podemos ser religiosos. Hoy es día de la resurrección. Ay, Jesús venció, pero venció con un propósito. ¿Ok? Y con esa victoria nos hizo victoriosos a nosotros. Ahorita Aimé dijo que habíamos sido, o mejor dicho, estaba hablando sobre cuando Jesús expresó, consumado es. Eso lo dijo Jesús en la cruz. Pero ese consumado es que él pronunció en la cruz, estaba hablando del sacrificio como cordero. Él llevó ahí nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados, ahí nos otorgó perdón, pero no nos resucitó. No nos vivificó. No fuimos hechos una nueva criatura cuando Jesucristo murió en la cruz. Y esto no le quita. Cuando él dijo consumado es que la palabra en griego es bien graciosa porque es peperestai. Peperestai. Es que estaba pensando en peperestai. Me confunde. Teterestai. Nosotros tenemos maestras aquí. No se confunda que no es peperestai. Y eso lo que quiere decir que ya todo fue pagado, todo fue hecho, todo fue consumado, como sacrificio. No pierdas esto de vista. Porque si Jesucristo hubiese muerto en la cruz y no hubiese resucitado, hubiese sido uno más. Pablo lo expresó de esta manera. Si Jesucristo no resucitó todavía, nosotros estamos en pecado. Si Él no hubiese resucitado, hubiese sido como cualquier otro dioses de esos diferentes, como Mahoma, Buda, cualquier otro. La diferencia de todas esas personas que hoy le rinden servicio y culto es que Jesucristo resucitó de entre los muertos y venció la muerte. Amén. Y esa victoria nosotros la recibimos porque, como si lo hubiésemos hecho nosotros, porque Él fue nuestro sustituto en la cruz. Cuando Jesús expresó en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es porque el pecado que Él llevó nuestro hizo una separación entre Él y el Padre. Y por eso Él recibió la condenación que se supone que hubiese recibido usted. Y fue enviado al infierno. Y aunque estaba allí ilegalmente, porque Él nunca pecó, pero tuvo que estar allí por un breve tiempo, hasta que el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Porque Él tenía que pagar por nuestro pecado. Cuando Él dijo consumado es, nos dio a entender que ya todo lo que era de su parte, en cuanto al pecado, en cuanto al sacrificio por nuestra culpa, había sido completo. Nadie le puede añadir. En muchos lugares hoy en día, ciertas religiones hacen sacrificio, incluso hasta se crucifican. Flagelan su cuerpo, andan de rodillas a otros. En México, en la Catedral de la Guadalupe, creo que es, la gente camina de rodillas, una distancia donde casi algunos ni pueden llegar, creyendo que con eso están expiando sus pecados o su culpa. Y no se dan cuenta que eso es una blasfemia.
Porque tú no puedes sustituir lo que Jesucristo hizo por ti. No hay sacrificio que pueda hacer el hombre que pueda sustituir lo que ya Cristo hizo. Una vez y para siempre. Todas esas religiones que hoy algunos se crucifican, algunos tienen penitencia y hacen un sinnúmero de rituales, algunos hasta se visten de saco y un sinnúmero de cosas más. Con esa actitud están diciendo que lo que Jesús hizo no se completó, no era suficiente. Yo tengo que hacer lo mío. Por eso es que muchos cristianos algunas veces quieren vivir por obras y no por la gracia de Dios. Todo lo que Jesús suplió para tu vida lo hizo por gracia. Lo que nosotros le llamamos un favor inmerecido. Usted no puede hacer nada para su salvación. Por eso cuando se minimiza el sacrificio de Jesús a un corte de pelo, a una barba, a un bigote, a un pantalón y tantas cosas que la religión se inventa, pues están blasfemando en contra de Dios. Porque están diciendo que yo me salvo con mis obras. El problema que tenía la gente en el Antiguo Testamento es que ellos hacían para poder tratar de justificarse, hacer obras. Pero nadie es justificado por las obras de la ley. Y si tú quieres tratar de entrar al cielo, porque no te cortas el pelo, porque no te pintas, porque no te usas prenda, por un sinnúmero de cosas, estás totalmente errado. Estás diciendo que tú te puedes salvar a ti mismo. Todos somos salvados por gracia. Un favor inmerecido. La salvación Jesús la proveyó gratis. No hay que pagar por ella. Hay gente que lo hace, que quiere pagar con su salvación con sus obras, y otros quieren pagar su salvación con dinero. Cuando tú ves a un ministro o un predicador, llámese como se llame, pidiendo una ofrenda para que tus familiares sean salvos, esa persona está cometiendo un grave error. Porque la salvación es por gracia. Es gratis. Pero hay gente que la vende. Da una ofrenda para que tu familiar, si tienes un familiar perdido, pacta para que Dios, eso es una blasfemia. Usted no tiene que pactar con Dios, ya Dios pactó con Jesucristo y eso nos benefició a todos nosotros. Hoy yo oigo cosas que me sacan, no le tiro con el zapato al televisor porque me costó caro. Pero digo, ¿qué está diciendo esa persona? Tratando de vender la salvación, cogiendo a la gente de zángano para sacarle el dinero del bolsillo. Jesús dijo, dad, ¿por qué? Lo que por gracia has recibido. No le dijo que cobrara. Y aunque una persona te puede decir, no, nosotros no cobramos, no, indirectamente, no lo están haciendo directamente, pero lo está haciendo indirectamente. La salvación es totalmente gratis. La justificación es totalmente gratis. Amén. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Búscase, Lucas, ¿estamos en Lucas? Déjame buscarlo yo, que yo lo mandé a buscar a usted y Usted sabe lo que el printer de mi casa me está haciendo trampa. Él se supone que coge los ambos lados, entonces un lado me lo deja en blanco y el otro. Y entonces la mitad del mensaje se quedó en casa, en la computadora. Lo bueno es que yo eso me lo sé, tú sabes que no, pero deja que yo llegue a casa, que tú veas. Ya esto lo di contra el piso. Ok. Lucas 13:32.
Aquí hay una declaración de Jesús. ¿Sabes que Jesús tenía carácter? Jesús no era un blandengue como lo ponen en las películas. Especialmente las películas mexicanas y películas de esas así que lo ponen que casi un afeminado. Y mirando así de ladito. Y hablando, vosotros que estáis aquí, acercaos a mí. Ay, de ese. Jesús no hablaba así. Pero Herodes trató de detener a Jesús para que no predicara ni hiciera milagros. Y Jesús mandó un mensajito muy diplomático a Herodes. Mire lo que le dijo. Y les dijo, déjenme ver una cosa, espérate un momentito. Vamos a coger el verso 31, mejor dicho. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Ese fue el mensaje que le trajeron. Y miren lo que Jesús le contestó. Para algunos dirían que Jesús no fue ético, pero Jesús fue bien ético. Y mire cómo le dijo. Y les dijo, id y decid a aquella que zorra. Hoy diríamos, dile a ese desgraciado. Sí, porque Herodes era un desgraciado. ¿Qué quiere decir desgraciado? Que no está en gracia. Porque la gente, uno dice esas palabras y la gente, como si uno estuviese hablando malo. No, desgraciado quiere decir que no tienes gracia. No estás bajo la gracia. Los únicos que están bajo la gracia son los que creyeron en Jesús. Pero le dijo zorra. Usted sabe lo que es una zorra que anda haciendo barbaridades. He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Al tercer día termino mi obra. Algo que tenemos que comprender es que lo que Jesús ya iba a hacer por nosotros, ya lo hizo. Hoy en día, lamentablemente, por falta de conocimiento, hay muchos cristianos pidiendo cosas que ya tienen. Tú ves gente pidiendo amor. Señor, dame más amor, dame más. Oye, tú tienes amor. Acuérdense bien de estas palabras. Jesús nunca demandará de ti algo que tú no puedes hacer. Y si Él te dice, amaos los unos a los otros porque tú tienes amor para amar. Lo que pasa es que hay personas que piensan que amor es un sentimiento. Y si no lo siento, pues no lo manifiesto. Amor no es un sentimiento. Amor tampoco es tener relaciones sexuales. Porque eso lo tienen hasta los animales. Hello. Amor es una decisión. Una decisión de no hacerle mal al prójimo. De hacerle bien a las personas. ¿Se acuerdan de una canción que decía, amar no es solo sexo? Eso. ¿No oyeron eso? De Tito Rodríguez. Amar es más que eso. Eso. Mira, tiene una verdad tremenda. Amar es un deleite que en el alma se siente porque es espiritual. Pero hay gente que no puede amar porque no sabe discernir lo que es el amor. El amor no le hace daño a nadie. O sea, no maquina en contra de otras personas. Perdona. Señor, ayúdame a perdonar. Tú puedes perdonar.
Estás condicionado mentalmente de que no puedes, por eso es que no crees que no puedes. Tú tienes amor, tú tienes paciencia, tú tienes benignidad. Cuando Dios por medio de su palabra te dice que andes conforme al Espíritu y te enumera las obras de la carne, porque las obras de la carne es adulterio, fornicación, ¿qué más? Envidia, celos, contienda, todas esas cosas te lo está enumerando y te dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe. Pues eso lo tiene todo cristiano, porque cuando tú viniste a Cristo tú naciste de nuevo, tú fuiste hecho una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo empecé en el Evangelio, yo pertenecía a una iglesia rajatabla y ellos hablaban en cuanto a ese verso pensando en ropa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no debe tener barba, no debe tener bigote, las mujeres no se pueden afeitar las piernas, y todos lo llevaban a eso. Pero no, eso es una verdad espiritual que sucedió en cada uno de nosotros. Fuimos hechos una nueva creación. Usted recibió un espíritu nuevo. Ezequiel te lo dijo. Recibiréis un espíritu nuevo y un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Todavía hay cristianos cantándole al Espíritu Santo de que venga cuando lo tienen dentro. Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó a Jesús de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por el espíritu que ha hecho morar en ustedes. Yo tengo el Espíritu Santo. Si usted ha aceptado a Jesucristo como Señor, usted tiene el Espíritu Santo. Aunque no hable lengua. La lengua es un don, no es el Espíritu Santo. Eso ya ustedes, casi la mayoría de ustedes lo saben, pero me gusta mencionarlo por los que ven nuestras grabaciones. Porque yo, al principio cuando comencé en una iglesia pentecostal rajatabla, pues inconscientemente me hacían pensar de que el Espíritu Santo no moraba en mí porque yo no hablaba lengua. Y eso era un error. Él estaba en mí, lo que no tenía era el don en manifestación, que es lo que nosotros le llamamos el bautismo del Espíritu Santo, que de hecho es importante para todos cristianos para tener un lenguaje secreto con Dios, porque la palabra dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, aunque nadie le entiende, pero por el Espíritu habla misterios. El hablar en lengua no es para que te llames pentecostal, ¿ok? Dicho sea de paso, no habían pentecostales en los tiempos de Jesús. Ni después de Jesús, eso hacen como tal vez 150 años que aparecieron, se pusieron ese nombre. La manifestación del Espíritu Santo, el hablar en lengua, es para tú tener un lenguaje espiritual para hablar con Dios. Que tú no lo entiendes, tampoco el diablo lo entiende, pero Dios lo entiende. Y no se deje llevar por los calvinistas que dicen, no, porque el hablar en lengua en el día en Pentecostés eran idiomas. Sí, allí se habló idioma, hubo un don de lenguas. Pero hay don de lengua y están las lenguas con las cuales tú te edificas a ti mismo, hablando con Dios. Porque yo veo que le tiran mucho a las lenguas, ¿no? Que esas jeringonzas, no son jeringonzas. La palabra te lo dice bien claro, no habla a los hombres porque nadie, oye bruto, nadie le entiende. No saben leer. Pero el Espíritu habla misterios con Dios. Y cuando tú tienes esa conciencia, pues cuando estás hablando en lengua, pues tú fluyes.
no entiendes un comino, parece que estás ahí hablando solo, pero tienes que tener la conciencia, estoy hablando con Dios. No entiendo nada de lo que estoy diciendo, pero sé que estoy comunicando mi espíritu con Dios. La palabra dice que hable en lengua su espíritu ora, mas su entendimiento queda sin fruto. Amén. Usted no entiende nada, pero usted tiene que saber. ¿Cuántos hablan lengua aquí? Cuando usted está hablando en lengua, ¿su mente se apaga o sigue? Porque quien está hablando en lengua, o está inspirando, mejor dicho, es tu espíritu. Tu mente queda aparte. Puedes pensar. Es más, una vez puedes estar hablando lengua y viene un mal pensamiento. Estás hablando tú mismo. Eso te la estás inventando tú mismo. Porque el diablo trabaja de esa manera, para robarte la bendición. Pero cuando tú hablas en lengua, tú te estás edificando y estás edificando tu fe. Amén. Pero ese no es el tema de hoy. Algo que tenemos que ver en la resurrección de Jesucristo es que por medio de su resurrección nosotros fuimos justificados. Ahora escúcheme esto. Yo te puedo perdonar en la cruz, como hizo Jesús, pero tú necesitas justificación. Y Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús resucitó para que tú fueses hecho justo. Bueno, si tú preguntas, vas a una iglesia de estas tradicionales y preguntas, ¿cuántos aquí son justos? Tal vez nadie levanta la mano. Porque ellos piensan que ser justo es ser perfecto, que no comete ninguna falla, que no falle en nada. Y eso no es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir que ya Jesucristo al llevar todos, no algunos, todos tus pecados, tú quedaste limpio, quedaste justificado. Ahora tú no necesitas un sumo sacerdote que vaya por ti ante Dios. Tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia directamente por causa de su sangre que nos justificó. Eso es bien importante saberlo. Porque cuando yo comencé en el Evangelio me decían, no, nosotros somos pecadores salvados por gracia. O fui salvado o soy pecador. Ningún cristiano debe, mejor dicho, tener una conciencia de pecado, de que es un pecador, porque eso justificaría pecar. Es que Dios sabe, ese es como el que dice, Dios sabe que somos débiles, ¿verdad que sí? Hay gente que se justifica así. Pero la Escritura te dice, diga el débil, fuerte soy. Tú no eres un pecador. Si has aceptado a Jesucristo como tu Señor, ya tú no eres catalogado como pecador, sino como justificado, como justo. Todas las epístolas del apóstol Pablo fueron dirigidas a la iglesia, a los santos, a los justos, no a los pecadores salvados por gracia. Vea los saludos de todas las epístolas de Pablo, tú veas. Pablo no habla de esa manera. Pero hay gente que coge una escritura por acá, ¿no? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la... Sí, todos, pero ya yo pasé esa etapa. Al aceptar a Jesucristo ya eso no tiene que ver nada conmigo. Porque yo he sido justificado. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice, aquel que no conoció pecado, búscalo un momentito ahí para que lo lea. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él. Él llevó tu pecado para limpiarte a ti de mala conciencia de pecado. Tú tienes que desarrollar una conciencia de que tú eres limpio de pecado. Todos tus pecados han sido perdonados. Usted pudo haber sido malísimo en el pasado, pero ya Dios te perdonó. ¿Sabe? Uno de los problemas que tiene el ser humano es que aunque Dios lo perdona, ellos no se perdonan a sí mismos. Ellos se condenan. Y el diablo es experto en traerte pensamientos de condenación. El Espíritu Santo nunca te trae condenación. Cuando tú pecas siendo cristiano, el Espíritu Santo viene y te lleva al arrepentimiento. Te causa tristeza para que te arrepientas, no para que te condenes. Pero cuando alguna vez un hermano falla, tú ves que esos dardos del enemigo que vienen, tú eres un hipócrita. Y estás en la iglesia y todo el mundo está cantando lo más libre y tú pecaste ayer te zafó una mala palabra, ayer hiciste una mala acción, ayer hiciste esto, ayer hiciste lo otro, hipócrita, ¿qué haces ahí? Ese no es Dios, ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te va a llevar al arrepentimiento, pero de una forma de trayendo convicción a tu espíritu, de que sabes que lo hiciste mal y solamente arrepiéntete. Y la Escritura dice en 1 de Juan que si uno confiesa tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y limpiarnos de qué? De toda maldad. Y esto es bien importante, aunque suena elemental. Para mí suena elemental porque eso, imagínate, yo llevo años predicando esto. Pero para mucha gente que están sentada en la iglesia, ellos viven bajo condenación. No tienen libertad ante Dios porque ellos todavía reviven su vida pasada y no se han perdonado a sí mismos. Yo le conté a ustedes de una mujer que yo perdía casi la paciencia con ella, como dicen por ahí. Cada vez que me llamaba era para decirme que ella no se creía perdonada, que ella había sido tan mala, y que si esto, que si lo otro, que ella no sentía el perdón. Uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia es que anda por los sentidos, por lo sensorial y no por la fe en lo que ya está establecido en la Escritura. Y ella, chacho, me cogía, bueno, yo me ponía el teléfono aquí, después me lo pasaba para acá. Y yo terminaba con las dos orejas rojas, tanto. Y yo le decía, ven acá, mija, Jesucristo te perdonó todos tus pecados, ¿sí o no? Sí. Y entonces, pero es que siento que no. Ay, bendito sea Dios. De verdad que di gloria a Dios cuando dejó de llamarme. Porque me hacía perder el tiempo. Eso era 1 hora y hasta 1 hora y media yo ministrándole. Y yo le decía, ven acá, ¿qué tú hiciste? ¿Mataste a cuánto? ¿Te acostaste con un batallón? Porque eso parece que ella también había tenido experiencias. ¿Te acostaste con un batallón del ejército? ¿Cuántos asesinaste? Y yo le mencionaba pecados a ver si... ¿Cuántos abortos te hiciste? ¿Cuánto esto y cuánto lo otro? Ahora te voy a preguntar, cuando viniste a Cristo, ¿Cristo no te perdonó de todos tus pecados? Sí. ¿Y cuál es el problema? Es que yo no lo siento. Ay, Dios mío. Pero le voy a decir una cosa, ese tipo de muchas personas que están sentados en las iglesias, porque la iglesia, especialmente la rajatabla, usted me entiende cuando yo digo rajatabla, ¿verdad? Las pentecostales, esas bien rajatabla y otras más también que son rígidas. Ellos, en vez de liberar a la gente mediante la palabra de Dios y la justificación dada por Cristo, ellos predican condenación, extrayendo a tu memoria los pecados. Y no es que no que justifiquemos los pecados, no.
Pero ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Tengo que buscarlo porque así menciona para que usted lo busque y usted lo lea. Dicho sea de paso, algunas personas necesitan una Biblia. Aquí tenemos, si no, cómprela. Pero es necesario. La palabra y Dios son uno. Amén, no puede separar a Dios de su palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leerlo aquí. Vamos a leer el 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En eso usted tiene que tomar conciencia. Todo mi pasado pasó. Porque yo era antes, el Pedro que era antes no es el Pedro de ahora. Algunas veces, tú sabes lo que hacía Dios, le cambiaba el nombre a la gente para que no tuviese conciencia de lo que era. Y le ponía un nombre nuevo. Y todos vamos a tener un nombre nuevo. Dice, verso 18, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Esto no es algo que yo hago. Por eso te digo que antes cogían ese verso para hablar de ropa, de vestimenta y de actitudes y de obra, cuando no tiene que ver nada con eso. Aquí lo que está hablando es de un milagro que se llevó a cabo cuando tú naciste de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Estamos reconciliados. Y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Cada uno de ustedes tiene un ministerio. Si usted es cristiano, usted tiene un ministerio de que ministre el Evangelio a otro para que se reconcilien con Dios. No es para que le lleves condenación. ¿Sabe que la gente sabe que está en pecado? Yo sabía que yo estaba en pecado y que estaba mal. Pero entonces los mensajes que yo oía era de que me señalaba mi pecado, de que mi pecado me iba a condenar, que mi pecado me iba a condenar y no me daban la solución completa. Pero ven a Cristo, que Cristo te perdona. Pero no me señale más, no me diga. Por eso hay personas que algunas veces se deleitan testificando de las cosas que eran. ¿No has visto gente dando testimonio? Porque yo cuando estaba en el mundo yo me la daba fría. Ese sonido me gustaba. Y casi se la dan. Espiritualmente se dieron el trago. Y yo, esa cervecita frita así, vestida de novia. Pero Cristo me salvó. A mí no me gusta hablar de lo que yo era. Algunas veces lo uso para darle esperanza a personas que están en lo mismo que yo estuve. Yo fui drogadicto. Y la gente dice, drogadicto. Hoy, drogadicto puede ser cualquiera, un intelectual, un profesional, cualquiera puede caer en la adicción. Pero la gente lo ve. Pero a mí no me gusta hablar de eso. A mí me gusta hablar de lo que Dios hizo por mí. Lo que soy ahora. Que soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Tú sabes que tu manera de pensar gobierna todo tu ser.
Yo voy a hacer una serie de que hable sobre nuestra manera de pensar. Porque la iglesia ha fallado en eso. Se ha dedicado a predicar pecados y cosas triviales y de ropa y cosas así. Y en vez de renovarle la mente a la gente con lo que ya Cristo hizo por ellos y lo que son en Cristo, pues lo que han traído es condenación y no tienen la mente renovada. Como hace un momento le dije, hay gente que piensa que todavía son pecadores. Un cristiano que se piense que es un pecador todavía no tiene la mente renovada conforme a la palabra. ¿Ah? Y tenemos mucha gente sentada y tenemos gente predicadores también en las mismas, que no han renovado su manera de pensar conforme a lo que Cristo hizo por ellos. No saben dónde están parados. Una de las cosas que nos enseña en Efesios, en el capítulo 2, que fuimos resucitados juntamente con Él. Y juntamente con Él fuimos sentados en lugares celestiales por Cristo. Esa es la posición de cada creyente. Yo estoy sentado con Cristo. Cristo heredó por medio de su sacrificio, heredó todo. ¿Sí o no? Y nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Cristo heredó nos toca a nosotros también. Porque somos coherederos. ¿Ah? Pero no creamos conciencia de eso. Lo mismo que Jesús que heredó, lo heredé yo. Porque yo estoy en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Así es que Cristo nos ve. Así es que Dios nos ve. Cuando Saulo iba a Damasco a buscar cristianos para matarlos y encerrarlos presos y todas esas cosas, Jesús se le presentó en el camino. Y dice que él cayó de la cabalgata donde estaba así. Y Jesús le habló, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Ah? ¿Verdad que no dijo eso? Jesús se identificó con su iglesia. ¿Por qué me persigues? Perseguir a un cristiano es perseguirlo a él. Como le dije yo el viernes, Jesús es nuestro hermano. Donde el diablo te venga con cosas, yo te voy a echar a mi hermano. Te lo voy a echar. Pero nosotros, lamentablemente, muchos cristianos van a la iglesia con una mente religiosa sin tener conciencia de quiénes son. Se ven débiles, se ven derrotados, se ven fastidiados. Entonces le suplican a Dios que Dios le dé lo que ya tienen. En Efesios te dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos, ustedes, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firme. Pero es más fácil venir a la iglesia, ay Señor, por favor, ayúdame. Ay, Carmen Ana, pon a interceder a medio mundo por mí, que estoy enleñado. Y no le echan mano a lo que tienen. Por eso es que la iglesia está en la condición que está. Te voy a decir una cosa. Si tú no tienes fe en el sacrificio de Jesús, una fe genuina, una confianza, una creencia genuina, lo que Jesús hizo por ti no te va a beneficiar. Aunque vengas a la iglesia, aunque cantes corito, aunque brinques y saltes y te revuelques por toda la iglesia. ¿Ok? Porque todo es posible para aquel que cree, no para el que viene a la iglesia.
Tenemos gente, mucha gente en la iglesia viviendo conforme a como si Jesús no hubiese muerto por ellos. Haciendo rituales, actos proféticos para que Dios cumpla lo que ya prometió. Cuando lo que Dios promete se recibe por fe, no por actos proféticos. Pero si hay muchos por ahí engañados. Vamos a caminar por encima de la sal para que Dios nos dé victoria. ¿Quién ha visto eso? Hello. Traigo una escoba para ungir la escoba, para que usted lleve la escoba y baja a su casa y se vayan todas las males. Eso es brujería. Entonces lo que Jesús hizo no sirve. Tengo yo que añadirle un acto profético. Yo no sé quién. Bueno, el diablo fue el que se inventó eso. Porque eso no es escritural. Eso no, tú no ves ninguno de los apóstoles haciendo esa bobería. Hoy hay gente hablando un sinnúmero de tonterías. Me voy a trepar, me voy a ir a una montaña porque ahí voy a estar más cerca de Dios. Oye, qué disparate es ese. Allí en Santo Domingo hay mucha gente que se mete en los montes y salen endemoniados de allí, hablando loqueras y cosas así. Y hay gente que hace eso. Me voy para el monte. Parece que oyeron el disco de Eddie Palmieri. Vámonos para el monte para guarachar. Me voy para el monte, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Usted no va a estar más, aunque usted se trepe en la Torre Eiffel o en el Empire State Building o cualquier edificio de esos rascacielos, usted no va a estar más cerca de Dios que lo que está ahora, porque Él mora dentro de usted por medio del Espíritu Santo. El monte no hace la diferencia. Si te vas a vivir en Orlando, allí no hay monte. Allí te fastidiaste, no vas a poder tener comunión plena con Dios. La Biblia lo que enseña es que entres en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Dios y Él te recompensará en público. Hemos dejado de pedirle a Dios conforme a lo que Dios dice, entonces queremos hacer trueques con Dios. Voy a darle esta ofrenda para que Dios me cumpla esto. ¿Y sabes qué? Esa ofrenda es una abominación ante Dios. Es como, por ejemplo, si Arnaldo me ofrece algo, me hace una promesa y yo vengo a traerle un presente para que él cumpla lo que me prometió. Eso es, lo estoy ofendiendo porque estoy ofendiendo su integridad. Estoy diciendo, no tique, no londre, ¿verdad? Y Dios no es así. Dios lo que te pide es créeme, confía. Yo soy tu suplidor. Hello. No tienes que hacer sacrificio, ya yo hice todo por ti. Consumado fue. Todo lo que Dios te iba a proveer, ya te lo proveyó. Ahora tú tienes que creerlo. Te hago una pregunta, ¿la salvación no está disponible para todo el mundo? Sí. La gente se va al infierno porque quiere. Pero la salvación está disponible para todo el mundo. Pero no todo el mundo la recibe. ¿Es cierto o no es cierto? No todo el mundo la recibe. Ahora, no es culpa de Dios, porque el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. Y que todos lleguen al arrepentimiento. Pero no todo el mundo lo hace. Por eso yo estoy en contra de ese mensaje de la soberanía de Dios absoluta. Y lo que enseñan los calvinistas, de que Dios escoge a uno para salvación y a otros para perdición, eso es una mentira. Yo me acuerdo de un pastor que yo tenía, que dice que él pertenecía a una iglesia donde predicaban esas tonterías. Y el diablo le ministraba de que él era uno de los que no era escogido.
Y eso alguna vez, por causa de sus debilidades como ser humano, no sabía cómo andar conforme al Espíritu y fallaba mucho. Y decía, pues eso es porque tú no eres un escogido. Tú eres de los que fuiste escogido para perdición. Porque eso te lo enseñan. Hay uno que se llama Miguel Núñez y otro que se pasa con él. Ahora no me acuerdo el nombre. Que ellos dicen que Jesús no murió por todo. Entonces cuando tú oyes eso, a lo mejor yo soy de los que no fui escogido. Y entonces el diablo tiene un arma para ministrarte. No todos fuimos escogidos. Como que Dios vino y en su soberanía dijo, bueno, yo voy a salvar a este no, este es calvo, este no lo voy a salvar. Este es muy gordito, este es flaquito. Dios no es así. En ese sentido, Dios no hace excepción de personas. Pero ¿qué pasa? Esa predicación le cierra las puertas a mucha gente que no saben lidiar con sus pensamientos y el enemigo le ministra y le dice, tú eres uno de los que no eres escogido, porque mira las fallas que tú tienes, mira las veces que tú has caído. ¿Me están entendiendo? Micheline, ¿qué se llama que el otro? Yo creo que yo me acuerdo por la goma. Esos calvinistas son unos disparateros. Y eso le cierra las puertas a la gente. No creen en la sanidad divina, no creen en milagros, no creen en nada. Yo digo, pues muchachos, muéranse. Y ustedes no componen nada en este mundo. Pero nosotros necesitamos conocer quiénes somos nosotros ahora en Cristo. Jesús dijo, si permanecieres ¿en qué? Si permanecieres y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y os será hecho. Él no mintió. El problema es que la gente no permanece en Él. Y algunos permanecen en Él, pero no en su palabra. Pero tienes que permanecer en la palabra. Y si tú permaneces en la palabra, tú no vas a pedir nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Pero necesitas conocer la palabra, necesitas saber en qué posición tienes tú en Cristo. Hemos sido redimidos, comprados por precio. Glorificar a Dios en vuestros cuerpos, los cuales son ¿de quién? Mi cuerpo no me pertenece a mí, pertenece a Dios, dice la Escritura. Y cuando tienes conocimiento de todo eso, tu fe se fortalece, porque tú sabes quién tú eres. Acabamos de decir al principio de cuando le llevé en la confesión, que dijeran yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo no soy lo que dice el mundo, yo no soy lo que dice el diablo, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y yo tengo lo que Dios dice que tengo. Tú sabes que mi suegro, él era presbiteriano, pero él no tenía seguridad de salvación porque predicaban ese calvinismo. Y él no se atrevía a decir que él era salvo. Eso lo sabe Dios. Eso lo sabe Dios. No, usted tiene que saber que usted es salvo. Porque si usted aceptó a Jesucristo como su Señor, usted se salvó. Y eso usted tiene que hablarlo. Hablamos y confesamos lo que somos. Yo soy hechura suya. Búscase en Efesios capítulo 2. Tengo el bosquejo aquí, pero estoy predicando por otro lado. Pero voy a fluir en lo que...
Yo le estaba diciendo en una ocasión a Nicole, cuando te dé oportunidad de predicar al frente, fluye, igual que le digo a todos los que predican aquí, fluyan, no traten de ser maestro, porque maestro es un don y es un llamado, exacto. Y no todo el mundo tiene la gracia. Y si tú tienes la gracia, trata, pues te vas a sentir mal. Ok. Efesios 2:6. Déjame ver. Ok. Vamos a leer del verso 5 en adelante. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio, ¿qué? Vida. Esa vida es el Zoe, es la vida que hace que Dios sea Dios. Esa vida la tiene usted en su espíritu. ¿Ok? Usted estaba muerto antes, ahora tiene la vida de Dios. Eso habla de la naturaleza de Dios en usted. Yo tengo la naturaleza de Dios, usted tiene la naturaleza de Dios. Si usted se habla así, de esta manera que estoy hablando yo ahora, delante de personas con mente religiosa, te van a decir, adiós, ¿y qué se cree este? ¿Y de dónde? ¿Y qué doctrina es esa? ¿A dónde tú vas? Sí, porque así es que actúan. Tú no eres de mi denominación. La gente se identifica más con la denominación que con Cristo. Yo me identifico con lo que Dios dice de mí. Dice, aún estando muertos nosotros en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿En qué momento? En la resurrección. Dice, por gracia soy salvo, no por obras. Dice, y juntamente con Él, no tan solamente nos dio vida, juntamente con Él, nos hizo sentar. Adiós, espérate, ¿dónde estoy yo? A 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, ahora sí. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares que. ¿Con quién? ¿Dónde estás sentado tú? Con Cristo. Mire, vamos a darle un poquito, como decían por ahí, un poquito para atrás, por favor. Oiga la oración de Pablo. Pablo está orando por la iglesia, porque la condición de la iglesia, como era una iglesia jovencita, pues no tenían conocimiento de muchas cosas. Los apóstoles que anduvieron con Jesús, ellos no sabían lo que estaba detrás de todo su sacrificio. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para revelar todo lo que pasó y todos los beneficios que Jesús compró por medio de su sacrificio. Eso no lo sabía Juan. Es más, incluso Juan recibió el Apocalipsis y ninguno de los discípulos pudieron leer el Apocalipsis. Usted tiene todo completo aquí, porque casi todos ya lo habían matado. El último que desterraron fue a Juan, porque no lo pudieron matar. Y recibió el Apocalipsis, pero los demás discípulos, ni Pedro ni eso, nunca leyeron el Apocalipsis, pues eso no llegó a sus manos. Dicho sea de paso, los apóstoles no andaban con una Biblia aquí. Pues usted tiene el privilegio de tener las Escrituras. Y dice Pablo, en Efesios capítulo 16 en adelante.
1:16, sí. ¿Y qué dije yo? Capítulo 16. Búscalo, a ver si lo encuentra. Si lo encuentra, me lo dice. Ok. Pablo, hablando a la iglesia, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto era lo que Pablo oraba por la iglesia, fundada por él en Éfeso. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La iglesia necesita conocer a Jesús. Pero ¿cómo usted va a decir eso si ya estamos en Jesús? No, usted puede estar en Jesús y no conocerlo. Conozco miles de cristianos que no conocen a Jesús. No conocen lo que Jesús hizo por ellos. Lo que conocen es religión. No sé si me doy a entender. Conocer a Jesús es conocer su pensamiento como Él es. Jesús dio a conocer a su Padre. Los fariseos y todos aquellos feos no conocían a Dios. Tenían religión. Creían que estaban sirviéndole a Dios, pero no le conocían. El conocimiento que ellos tenían de Dios era un Dios de juicio, no un Dios de amor. Y aparece Jesús hablando de amor y dice: no, este es falso, porque nosotros somos legalistas. Ese es como, yo he ido hasta personas, rajatabla de estos pentecostales, que cuando tú hablas de amor, ellos dicen: no, esos que hablan de amor, pero es que Dios es amor. Hello. Ahora una cosa es que tú no comprendas lo que es amor. Pues ellos quieren, no, pero es fuego consumidor. Y mencionan el fuego consumidor con una gana que te queme. Chach. Gracias a Dios que Dios me libró de todas esas cosas. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, tu mente, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria y cuál es la riqueza de la gloria y de su herencia. ¿En qué? Cuando usted oye la palabra herencia, ¿qué usted piensa? Algún beneficio, ¿verdad? Para que, como la Escritura lo enseña de esta manera, para que una herencia tú puedas participar de ella, primero tiene que morir el testador. ¿Sí o no? Y en Cristo, Él heredó todo, Él murió, el testador, pero resucitó para que tú recibas la herencia. En Cristo tenemos herencia. ¿Qué es la herencia? Todo lo que Él compró para nosotros. Sanidad divina es una herencia. Prosperar en la vida es una herencia. Todas las cosas que nos da el Espíritu es una herencia. Pero Pablo está orando para que la iglesia sepa eso. Que no vivan ignorantes, que no vivan como antes. Dice, ¿dónde me quedé? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la supereminente de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, de poder de su fuerza. Ahora, esto algunas veces
para recibirlo y asimilarlo es un poquito difícil, porque estamos acostumbrados a vernos débiles. Pero mira cómo dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo ¿dónde? A su diestra, en lugares. Y acabamos de leer que fuimos sentados juntamente ¿con quién? En lugares. Esa es nuestra posición. Tú sabes que la iglesia es una extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Lo que predicaba Jesús y lo que predicaban los discípulos era el reino de Dios. Y nos llama a nosotros embajadores. Un embajador es una persona que representa una nación o un reino. Y tú y yo representamos el reino de los cielos. Ahora, yo no sé cómo tú te ves. ¿Tú ves? Por eso es que necesitamos renovar nuestros pensamientos. ¿Quién soy yo ahora? Soy un embajador. Represento el reino de los cielos. Y cada vez que me acerco a una persona, el reino de los cielos se está acercando a esa persona. Eso le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el instrumento que Dios tiene para llevar el mensaje es a ti. Pero en eso estamos fallando. La mayoría de los cristianos no comparten el evangelio. Y dando es que se recibe. Da por gracia lo que por gracia has recibido. La mayoría de los cristianos no le ministran a nadie. Pero sí exigen que Dios cumpla todo lo que ha dicho. Y no trabajan para Dios. Sin embargo, Mateo 6:33 dice que en buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas tus necesidades te serán suplidas. Acuérdense que la Escritura dice que el que no trabaje, que no coma. Con todo y eso, Dios ha sido misericordioso con todos nosotros. Todos ustedes tienen autoridad para echar fuera demonios. Pero yo nunca he echado a ninguno porque nunca le ministras a nadie. Pues si le ministraras a la gente, posiblemente en un momento dado te vas a encontrar con una persona endemoniada. Y en ese momento tienes que saber que tú tienes autoridad en el nombre de Jesús sobre ese demonio. Si no lo sabes, te va a pasar como los hijos de Seba. Que el demonio dijo: yo conozco a Pablo y conozco a Jesucristo, pero ¿quiénes son ustedes? Y dice que le dio una pela que huyeron en nu. El demonio los agarró y le dio una pela. ¿Por qué? Porque ellos estaban de oída. Yo soy de Pablo o de Cristo que predica Pablo. Entonces, yo los conozco a los dos. Pero ¿quiénes son ustedes? Por eso es importante saber lo que somos. Dice, verso 20, ¿y cuál la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándola a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas, diga todas las cosas, bajo sus pies. Y te dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Toda esa autoridad se la dio a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Cristo estamos completos. Usted no tiene que orar para que Dios le dé una doble porción.
O te oiga predicadores decir, vengan al frente que les voy a orar para que reciban una doble porción. Ustedes, ay, déjate de esa bobería. En Cristo yo estoy completo. Tú no puedes añadir a mí lo que ya tengo. En Cristo estoy completo. En Él habita la plenitud de la deidad y en Él estamos completos. Es cuestión de lo que tú creas. Si tú te crees débil, vas a ir al frente. Oren por mí. Y cae al suelo y brinca y salta y a los 2 o 3 días estás igualito. Estás igualito. Y yo no estoy en contra de las manifestaciones, pero nosotros no somos sensacionales. Tú no encuentras en la Escritura a Jesús, vengan al frente que voy a soplar sobre todos ustedes y ustedes todos van a caer al suelo. No. Y no estoy en contra de eso, pero no es necesario. Jesús nunca oró por una persona y la persona se cayó. Y no estoy en contra de eso, porque aquí pasa. Lo que te quiero decir es que tú no puedes poner tu fe en eso. Ay, no me caí. Ay, no se me pararon los pelos. Hermano, recibió. Ay, es que no sentí. Yo creía que iba a sentir un calorcito, un frío, un meneíto. No sentí nada de eso, pues Dios, es que tu fe no puede estar en eso, tiene que estar en su integridad, en su palabra. Si Dios lo dijo, así es, lo sienta yo o no lo sienta. Amén. Yo no ando por los sentidos, yo no ando por lo que veo, sino por lo que creo. No andamos por vista, sino por fe. Porque la iglesia está acostumbrada a eso, a lo sensacional. Vengan al frente que le voy a impartir una doble porción. ¿Una doble porción de qué? Tú viste a Pedro y a Juan y a eso repartiendo doble porción. Ellos sabían lo que tenían. ¿Hello? Cuando Pedro y Juan fueron a la hermosa a orar, había un cojo afuera de la hermosa, del templo. Y le pidieron chavos a Pedro y a Juan. Y Pedro le dijo, mira, la cartera se me quedó en casa. No ando con la ATH móvil para hacerte una transferencia. Pero le dijo, plata ni oro tenemos. Pues ellos iban a orarle, ellos no andaban con dinero. Pero de lo que tengo, oiga, qué revelación tenían ellos. De lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ponte sobre tus pies y camina. Ellos sabían que tenían algo. La mayoría de la iglesia no cree eso. Por eso cantan, manda poder. Acompaño tus sentimientos. Cantando, manda poder, poder del cielo. O si no, dame fe, oh Señor. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, dice. Y hay victoria que conquistar y todo eso. Ya la victoria Cristo la conquistó por nosotros. Para que tú veas cómo nos condicionan. Pero no tengo fe. Entonces, cada vez que la Biblia dice que tenga fe, pues entonces, pero si no la tengo, tú ya dámela. No la tienes. Pero no crees que la tienes. El problema es que los cristianos no creen lo que tienen. Lo que la Biblia dice que tienen. Y se lo andan pidiendo a Dios, dame paciencia. Entonces viene un ministro y te dice, no pidas paciencia porque estás pidiendo pruebas. Adiós. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Yo tengo paciencia, usted tiene paciencia, usted tiene longanimidad, usted tiene fe, pero usted tiene que creer. ¿Te acuerdas la canción esa que dice, el corito, la tengo, la unción está sobre mí? No la entiendo, pero la tengo. Está bien, si no la entiende, pero por lo menos cree que la tiene.
Y terminan de cantar esa canción, despeinado y todo eso. Y después vamos a cantar ahora. Dámela, Señor, con tu gran poder. Aquí la estoy yo esperando. Y ella no me voy. O sea que eso un chisme acá entre nosotros. Eso lo cantaba un muchacho, porque estaba enamorado de una muchacha de la iglesia. Cuando cantaba ese corito, tú lo veías. Dámela, Señor, con tu gran poder. Aquí la estoy yo mirando. Sin ella no me voy. Déjeme ver qué hora hay. Me fue el tiempo. Y no ha entrado en mi bosquejo que está ahí. Si usted cree que yo he sido largo en el día de hoy, usted no me conoce. Yo soy como Pablo, que predicaba toda la noche hasta que se le murió Eunicho. ¿Euticho es que se llamaba? ¿Y qué dije yo? Eunicho. Quiere decir que Pablo esa noche o estaba aburrido, su mensaje. Oiga, le voy a decir una cosa. Aunque un mensaje no sea emocional, si es la verdad, es la verdad. Por eso a mí no me gustaba oír a un predicador de allá afuera, que por cualquier bobería que él dijera, la gente una euforia. Y él decía a Abraham, y todo el mundo, predica, predica. Y pero si no ha dicho nada. Y voy a decir el nombre, TDJ, nunca me gustó. Porque mucho emocionalismo, y lo que dijo es una bobería. Pero la gente se quería salir de los asientos. Y, es tremendo. Y yo, ¿pero qué? ¿A dónde vamos a llevar a la iglesia? ¿Al emocionalismo o al razonamiento? Yo estoy aquí para edificarlo a usted, para impartirle conocimiento, no para jugar con sus emociones. Amén. Yo iba a citar algo, pero a mí se me... ¿Uno sabe lo que yo iba a citar? Y ya sabe todos los coritos menos eso. Iba a hablar de la resurrección y la resurrección se quedó aquí. Pero Pablo dijo que si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y todavía estuviésemos en nuestros pecados. Ahora yo quiero, aunque ya se me fue el tiempo, denme 5 minutos más, ¿ok? ¿Estamos con ustedes? Ok. Búscase en Juan. Esto es algo bien tremendo. Búscase en Juan, capítulo 20. Verso 16 y 17. ¿Se acuerdan que cuando Jesucristo resucitó, María Magdalena fue a la tumba? Fue la primera que lo vio. Y ella preguntó qué habían hecho, dónde está el cuerpo del maestro, que ella iba allá a ungirlo y eso. Y habían 2 ángeles sentados. Luego uno de los ángeles le dijo, ¿por qué buscas al que vive? Mejor dicho, en los muertos al que vive. Y de momento se apareció Jesús. Pero ella en el momento no lo reconoció. Entonces pensó que era una de las personas que trabajaba allí y cuando Jesús se identificó, ella lo identificó y le llamó rabino, maestro. Y ahí es donde estamos aquí. No, si usted quiere leer el relato completo, pero a mí lo que yo quiero que tú veas es esto que está diciendo aquí, el 16. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no
me toques. Porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, el que conoce el ritual del Antiguo Testamento, usted sabe que el sacerdote no podía hacer, cuando el sacerdote iba a presentar sangre de machos cabríos y de becerro ante Dios en el lugar santísimo del tabernáculo terrenal, nadie podía tocarlo porque lo contaminaba. Y esto es bien importante que tú lo visualices. ¿Por qué Jesús le dijo, no me toques? Jesús estaba acabado de salir, como yo digo, estaba acabado de salir del horno. Y él le dijo, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. ¿A qué subió allá al Padre? Al llevar su sangre en el propiciatorio no hecho de mano, no de este mundo, sino celestial. Y allí fue con su propia sangre, no con sangre de machos cabríos. Búsquese Hebreos capítulo 9, versos 11 y 12. ¿Me dice cuando estamos ahí? Por eso es que quiero que aprendan el corito que le dije. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, la que me redimió a mí. Yo ciego fui, mas por la sangre vi, por ella redimido fui. ¿Apuntaste? En el cerebro. Y eso lo repite hasta que baje el poder. Bueno, estamos ahí 9. Con esto vamos a terminar. ¿Tienen hambre? Ay, ¿no tienen hambre? Pues podemos estar hasta la 1. Estamos. Pero estando ya presente. Cuando tú leas el capítulo 9, porque ahí habla te da una definición de lo que es el tabernáculo terrenal, y te dice el lugar santísimo, el lugar, el atrio y todo, y te habla sobre eso. Pero entonces, al llegar al verso 11, dice, pero estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de qué, de mano, es decir, no de esta creación. El que se hizo aquí en la tierra era tipo del que estaba en el cielo. El tabernáculo que se hizo aquí era el tipo de lo que estaba en el cielo. Y allí fue donde entró Jesús. Por eso le dijo, no me toque, porque todavía no he subido al Padre. ¿A qué iba? A llevar su propia sangre en el propiciatorio en el cielo. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino con su propia sangre. Entró una vez y para siempre. Quiere decir que no hay sacrificios nuevos, ni revelaciones nuevas. Hoy hay mucha gente por ahí predicando revelaciones nuevas y son disparates nuevos. Dice que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. No se le puede añadir más nada. Tú no puedes hacer nada para añadirle a eso. Tú tienes que agarrarte de eso. Y por ese acto llevado a cabo por Jesús, tú tienes acceso al lugar santísimo en los cielos, no teniendo una conciencia de pecado.
porque tus pecados ya fueron todos perdonados. Ya tú no necesitas un sacerdote que vaya a interceder por ti en el cielo. No lo necesitas. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. El Señor le dijo, ahora entra todo el mundo por medio de Jesús. Por eso usted no debe, mejor dicho, usted no debe codepender de personas. Usted puede pedir ayuda en un momento de debilidad, pero usted debe fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y usted tener la capacidad y la creencia de que usted mismo puede entrar ante Dios. Pero a nosotros nos han acostumbrado a que pidamos oración, ora por mí, ora por mí. Ven acá, tú que me estás pidiendo oración, ¿tú crees que Dios te oye a ti o no te oye? Pero nos acostumbraron que Dios oye al pastor, que Dios oye al ungido, que Dios oye al ministro. Pero no te ves a ti yendo directamente a Él. Y eso no quiere decir que tú no puedas pedir ayuda. Ayúdame en oración. Vamos a ponernos de acuerdo sobre cualquier petición. Pero usted debe de desarrollar confianza. Yo tengo acceso al lugar santísimo en los cielos por medio de la sangre de Jesucristo. Y hoy en día tenemos hombres, no, porque yo soy el ungido. Yo soy el que tengo el manto. Yo soy el que tengo la unción especial. Váyase a bañar con su unción y su manto. Diga, nadie es mejor que yo ante Jesús. Todos somos iguales. ¿Sabe que yo tengo que creer por mí como usted tiene que creer? Yo no tengo un teléfono especial allá, como dicen, un teléfono rojo como dicen que tiene el presidente. Yo no tengo nada de eso. Dios no está más pendiente a mí. Déjame ver, si Pedro, que es el pastor, pues ora, pues yo contesto. Pero si ora Mario, no, porque él no es el pastor. Eso es mentira. El oído de Dios está atento a la oración de ¿quiénes? De los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Usted sabe la diferencia de lo que tener conciencia de pecado? Conciencia de pecado te distancia de Dios. La conciencia de justo y de santo te acerca a Dios. Porque el que se une a Cristo, un espíritu, es con Él. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Vení, Santa Inés. Ese sí me gusta. ¿Ah? Ese sí me gusta. ¿Te gusta? Ay, qué linda. Ya subí de nivel. Antes era Sor, ahora soy Santa. Muy bien, le damos gracias al Señor por su palabra y a cada una de las personas que han estado conectados hoy con nosotros. Gracias por conectarse, por compartir este mensaje y por ser un instrumento de bendición a otros. Le damos gracias por ser nuestra familia espiritual. Les recordamos nuestra programación a lo largo de la semana. El lunes tenemos el programa La Mujer que Dios ve en mí a las 7 de la noche. El martes a las 8 nos conectamos para oración. El miércoles la dosis de fe. Y el jueves tenemos estudio de la palabra a las 8 de la noche. Si tiene la oportunidad de visitarnos, le esperamos aquí, que esté su casa y su familia. Que Dios les continúe bendiciendo. Son todos bendecidos.
La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD.